de haberse celebrado elecciones parlamentarias. Vamos a escuchar. Comunicadores y comunicadoras sociales del país y del mundo. Bienvenidos y bienvenidas. Las agencias de noticias internacionales que son residentes en Venezuela y cubren las noticias, periodistas venezolanos, venezolanas, otros que son de otros países y están residentes en Venezuela, y las agencias de noticias y medios que vinieron a hacer la cobertura del proceso electoral del pasado domingo, 6 de diciembre. Bueno, esta es la acostumbrada rueda de prensa internacional que siempre acostumbramos a hacer, valga la expresión, para comentar, para responder todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Hoy es 8 de diciembre, ya 8 de diciembre. El 8 de diciembre para mí tiene una carga muy especial. Porque un 8 de diciembre, un día como hoy, hace 8 años, el comandante Hugo Chávez dio su proclama histórica de amor y lealtad, que llamamos. La proclama del amor y la lealtad se cumplen hoy 8 años ya. 8 años. ¿Cuántas cosas han pasado en este mundo en 8 años? En que él le dijo al mundo la situación delicada, la operación riesgosa que se iba a someter. Y con la Constitución en la mano, siempre con la Constitución en la mano, siempre dijo, si algo me pasara que impidiera mi continuación, dijo el comandante Chávez, como presidente de la República, yo le pido a ustedes que elijan a Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hace 8 años, un día como hoy. Le habló a nuestro pueblo, era un sábado en la noche. Aquí está el canciller Jorge Arreaza, que conoce muy bien, y el canciller Jorge Arreaza está escribiendo un libro, me dijo ayer, con las notas que él tomó de la conversación entre el comandante Chávez y mi persona, aquella madrugada del 6 de diciembre, antes, donde él me explicaba los escenarios posibles y futuros para el país, y me decía, Nicolás, ahora te toca a ti. Aquí estamos de pie, siempre de pie, 8 años después. Así que tiene una carga muy especial este día para todos nosotros, de recuerdo, de nostalgia, de sensibilidad, de recuerdo siempre sensible de la palabra de nuestro comandante Chávez, y también de balance, ¿ves? Uno en la madrugada, ahora en la mañana, balance, pensando cuántos aconteceres, cuántas luchas, desde ese día hasta nuestros días, en la Venezuela de este siglo XXI, desde ese día, hemos pasado cuántos procesos electorales, por ejemplo. El proceso de diciembre 2012 de gobernadores. De 23 gobernaciones ganamos 16. El proceso electoral del 14 de abril para la presidencia de la República lo ganamos con Nicolás Maduro.
El proceso electoral para las 335 alcaldías del país de 2013 lo ganamos. El proceso electoral para la Asamblea Nacional del 2015, hace 5 años, que es el tema que vamos a hablar hoy, lo perdimos. El proceso electoral para elegir la Asamblea Nacional Constituyente magnífica, 2017, 30 de julio, lo ganamos. Van 5. El proceso electoral para gobernadores otra vez. O sea que me ha tocado a mí 2 procesos de gobernadores. De 23 gobernaciones ganamos 19. La ganamos. El proceso electoral para alcaldes y alcaldesas. De 335 alcaldías ganamos 307. La ganamos. El proceso electoral para presidente de la República. 20 de mayo de 2018. Nicolás Maduro Moro, el hijo de Chávez, presidente obrero. La ganamos. ¿Cuánto llevamos, Cilia? 8 elections. Y el proceso electoral del domingo 6 de diciembre, el 9º proceso electoral en 8 años que me ha tocado a mí. Como dijo Chávez, ahora te toca a ti. Y nos ha tocado a nosotros. Porque cuando digo yo, digo nosotros. Cuando digo somos, digo soy. Y cuando digo soy, digo somos. Impresionante. Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña. 9 elecciones en 8 años. Cada elección es un mundo. Cada elección es un reto. Cada elección es una vida. Con sus condiciones. Con sus circunstancias. Con sus particularidades. Así que elevo una oración hoy por nuestro comandante Chávez y su espíritu inmortal. Y me encomiendo a él para esta batalla. Bueno, 6 de diciembre, ya se saben los resultados electorales. Ha sido verdaderamente un esfuerzo heroico de la sociedad venezolana, de las instituciones y del pueblo. Porque el año 2020, que ya está despidiéndose, ha sido un año con una doble prueba, doblemente duro. La prueba mundial de la pandemia del coronavirus, que Venezuela ha enfrentado, como saben ustedes, con métodos propios y con resultados ventajosos en relación al mundo desarrollado, a Europa, a Estados Unidos, a Brasil y a vecinos como Colombia. Y un segundo reto que fue el recrudecimiento de la guerra no convencional multifactorial del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país. No solo es una guerra económica, financiera, comercial, contra el petróleo, contra la gasolina, contra los alimentos. Es una guerra mediática diaria, brutal, nunca antes vista. Es una guerra política y diplomática. Es una guerra psicológica. Es una guerra en general para tratar de colapsar a un país, para rendir a un país, para recolonizar a un país como Venezuela. Así que hemos pasado este año 2 pruebas durísimas que se conjugan entre sí. La pandemia del coronavirus y el recrudecimiento de la guerra del gobierno de Estados Unidos contra todo un país. Y ha habido una demostración de la fortaleza de nuestra sociedad, la fortaleza de nuestras instituciones y la fortaleza de nuestro pueblo. Es la gran conclusión de la fotografía del 6 de diciembre. Venezuela pudo ir a elecciones en paz, llegó en paz, las hizo en paz y estamos en paz el día de hoy. Gracias a Dios y a nuestro pueblo. En este mismo salón, deben recordar ustedes, si la vicepresidenta me pudiera ayudar ahí, buscar el dato. Aquí en este mismo salón anuncié yo el Plan 76. Plan 76, grábense ese número. ¿Por qué se llamó 76? Porque faltaban 76 días para que
que se dieran las elecciones. Y teníamos información de inteligencia llegada de fuentes amigas de Estados Unidos, de Colombia y de Europa, que desde Estados Unidos el gobierno de Donald Trump había empujado para llenar de violencia y sangre Venezuela, con dos propósitos. El primero, darle aliento a la candidatura de Donald Trump y decir de su éxito contra el régimen de Venezuela. Plan 76, fue el 22 de septiembre que lo anuncié. Ellos hablaban en ese plan de Octubre Rojo. Octubre Rojo era violencia, muerte y sangre. El segundo propósito del plan era impedir la realización de las elecciones para la Asamblea Nacional este año. Los actores de ese plan internamente, el sector extremista de la derecha venezolana, al cual inyectaron una gran cantidad de dólares para ese plan. De hecho, arrancaron con algunas acciones que ellos pretendieron vender como la escalada de una rebelión popular en Venezuela, siempre para pedir más dinero, más financiamiento, porque ustedes saben que esa oposición golpista, extremista, cualquier cosa que hace vale mucho dinero. Si van a hacer una asamblea en la Plaza Bolívar de Chacao, $500.000. Si van a hacer una asamblea en la Plaza de Cumbres de Curumo, $500.000. Si van a convocar a un tuitazo, $600.000. Y para este plan pidieron varios millones de dólares. Tengo que decir que lo intentaron. Movieron dinero, buscaron bandas delincuenciales, hicieron todo lo que podían hacer, crearon un foquito aquí, un foquito allá en el mismo mes de septiembre y se apagaron. ¿Gracias a qué? A la fortaleza de la sociedad venezolana, el deseo de paz de todos los venezolanos y venezolanas. ¿Gracias a qué? A la fortaleza de las instituciones democráticas, a la fortaleza de nuestro pueblo. El Plan 76, puedo decir, y el Comando Especial Cívico-Policial Militar que constituí, tuvo una victoria total y absoluta, fue un éxito total que garantizó la estabilidad, la paz, la armonía y la realización plena de elecciones el pasado domingo. Éxito total del Plan 76. A veces, como dice José Martí, el Plan 76 en silencio tuvo que ser, sin hacer mucha bulla. Hicimos el trabajo que había que hacer. Decía yo el domingo, hasta para eso son incapaces los extremistas. Gracias a Dios, complementamos la frase, gracias a Dios, que son hasta incapaces para eso. El mismo Trump lo anunció en septiembre, en una visita en Miami. Si ustedes son acuciosos, Trump desde la Florida dijo, en Venezuela van a ocurrir grandes eventos en los próximos días. Ustedes saben que Trump no aguanta decir las cosas y se le chispoteó, como diría el Chavo del Ocho, se le chispoteó, en Venezuela van a ocurrir grandes cosas. Y yo dije, vamos, Plan 76, para ver quién puede más, si Donald Trump con sus planes de desestabilización o violencia, o la sociedad venezolana, el pueblo de Venezuela, con su deseo de paz, de democracia y de libertad. Y hoy puedo decir, pudo más Venezuela, no pudiste Donald Trump, ni ganar las elecciones en Estados Unidos, tomando a Venezuela como tema, ni pudiste sabotear a nuestro país. Ha reinado la paz. Hágase la paz, y la paz se hizo. Así que es muy importante estos elementos, si ustedes pudieran incorporarlos a sus análisis, a sus evaluaciones, porque si hubiera tenido éxito, señor canciller, señora vicepresidenta Delcy Rodríguez, si hubiera tenido éxito el plan de violencia, es del único tema que se hubiera hablado en el mundo en septiembre, octubre y noviembre.
Arde Venezuela. Ya me imagino las imágenes. Arde Venezuela. Fuego en Venezuela. Y la campaña electoral de Estados Unidos, Venezuela, Venezuela, no hubiera habido otro tema, ni la pandemia, ni la economía, ni el desempleo. Venezuela, 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 hubiera sido solo Venezuela, monotemática hubiera sido la campaña de Estados Unidos. Ah, pero como no fue así, silencio. Así que es muy importante poner en los análisis de todos los medios de comunicación, de todos los estudiosos, analistas. Estamos haciendo un estudio para elegir a un grupo de escritores, historiadores, eso lo dirige la vicepresidenta ejecutiva. Vamos a hacer una selección de escritores e historiadores de Venezuela y del mundo con un proyecto para poder escribir la historia de estos 20 años y poder comenzar a difundir la historia de estos 20 años a lo largo y ancho del mundo para que se pueda entender muchas cosas, por ejemplo, estos vericuetos de este año 2020, la verdad del año 2020, ¿no? Y sus desencadenantes, uno de ellos las elecciones del 6 de diciembre. Así que bueno, nosotros hemos cumplido con un objetivo: retomar pacíficamente, con el voto popular, la Asamblea Nacional. Hoy puedo decir, 8 de diciembre del año 2020, en Venezuela ha nacido una nueva Asamblea Nacional por mandato de la Constitución, en cumplimiento pleno del ordenamiento jurídico del país y de la única forma que puede ser electa una Asamblea Nacional para sus mandatos sucesivos, con el voto del pueblo. El pueblo venezolano eligió con su voto de manera constitucional, legal, legítima, de acuerdo al ordenamiento jurídico del país, una nueva Asamblea Nacional que va a mandar, va a gobernar y va a dirigir nuestro país durante 5 años, 2021-2026. Esa es la verdad irrefutable, más allá de análisis, de debate, de consideraciones, de visiones, contrapuestas. La verdad definitiva, total, absoluta, es que el 5 de enero próximo Venezuela va a estrenar una nueva Asamblea Nacional. Gracias a la estabilidad de la sociedad, a la fortaleza de las instituciones democráticas y gracias al pueblo de Venezuela, que es el único que puede decidir el destino de nuestro país, que es el único con facultad para elegir, de acuerdo a la Constitución, todos los cargos públicos de mando del país. Así que bueno, es un tema muy importante. Como dijimos, las elecciones de Venezuela son un acontecimiento mundial. Venezuela está en el foco, en el epicentro del debate mundial, porque los imperios del mundo han pretendido recolonizar a nuestro país, porque nos hacen una guerra multifactorial, no convencional, para impedir que en Venezuela surja, se consolide definitivamente, porque ya surgió, pero se consolide un modelo alternativo al capitalismo dominante, al neoliberalismo, al neocolonialismo dominante, surja un modelo de pueblo independiente que pueda construir un nuevo modelo social del socialismo del siglo XXI, que pueda construir un nuevo modelo económico integrador, que pueda construir nuevas formas de democracia real, directa, participativa, protagónica. No han podido ni podrán con nosotros, lo dijimos hace 8 años, frente a nuestro comandante Chávez, lo juramos frente a él. No han podido ni podrán. Pero ellos persisten en su empeño. Y entonces es un acontecimiento mundial. Y hay millones de hombres y mujeres en el mundo pendientes. ¿Qué sucedió en Venezuela? ¿Cuál es la verdad de Venezuela? Y por eso hago esta rueda de prensa, para contribuir, aunque sea con un grano de arena. Usted se mete en Google, señor canciller, y pone fraude en Venezuela, y salen 55 millones de noticias. Usted se mete en Google y pone elecciones parlamentarias en Venezuela y sale 1.500.000 noticias. ¿Qué se llama eso? Guerra mediática. Control de los factores del poder mediático, comunicacional, para una guerra. Eso no se ve con ningún país del mundo. Ningún país del mundo.
Pero aquí estamos nosotros con nuestra verdad, que es una luz creciente, que es una llama poderosa de fuego patria. Aquí estamos nosotros, siempre plantándole cara a la vida, al presente, al futuro. Y por eso es importante estas jornadas. Yo le doy una gran valoración a estas jornadas de contacto, y ojalá lo que digamos aquí, inshallah, ojalá ustedes lo transmitan a sus medios de comunicación, a sus países y a los pueblos del mundo. Ojalá, ojalá. Frente a la avalancha de horas de desinformación y de manipulación sobre Venezuela, ojalá saquen un segundo de la verdad nuestra. Es suficiente un segundo, ¿verdad?, del pueblo revolucionario de Venezuela frente a las horas de manipulación. Porque los pueblos saben mirar profundo y saben conectarse con la verdad. Si no, no estaríamos aquí. Si no, la revolución bolivariana no estuviera triunfante. Y si no, en los últimos 8 años no hubiéramos hecho 9 elecciones y habríamos triunfado en medio de esta guerra recrudecida en 8 de ellas. Preguntas, respuestas, en nombre de Dios, quedo a la orden de ustedes. Presidente, iniciamos el ciclo de preguntas con Estefano Possebón de CNN Internacional de los Estados Unidos. Muchas gracias. Su relación con el presidente Donald Trump no ha sido de las mejores, usted mismo lo recordó. ¿Cuál expectativa tiene usted de la nueva administración de Joe Biden? Y hubo contactos ya con capaz el nuevo secretario de Estado, Anthony Blinken, futuro secretario de Estado. Y si me permite, quería también volver en el asunto económico, tomando inspiración a sus últimas palabras. Yo he estado fuera de Venezuela en los últimos 8 meses debido a la pandemia. Ha sido para mí sorprendente regresar a Caracas y encontrar muchos cambios. Los precios son expresos en divisa hasta en los buhoneros de Petare. Hay empresas que están sacando papeles comerciales en dólares. La ley antibloqueo sirve a favorecer la inversión privada y la empresa estatales. A vista de esos cambios, ¿siente usted que Venezuela sigue siendo un país socialista? Gracias. ¿Tú te llamas? ¿Cómo? Stefano. Stefano. No, Stefano, italiano. Stefani. ¿Tú eres italiano? ¿De qué parte? Lago de Como. Hermosa Italia, muy hermosa. Es muy bello. Excelente. Muy hermosa. La última vez que fuimos a Roma fue para ver al Papa Silvia. Y entonces eso fue rápido. Llegamos en la mañana a Roma, vimos al Papa en la tarde y nos regresamos en la madrugada del otro día. Entonces Silvia y yo nos fuimos a caminar por el Coliseo y por toda esa zona que tiene una cantidad de callecitas, restaurantes y caminando. Impresionante, mucha gente saludando, de italianos, ¿te acuerdas? Tú eras la canciller, Delcy. Y después nos metimos en un restaurancito porque nos invitaron. En un restaurancito muy amigo de Venezuela. Nos invitaron y nos hicieron una pasta especial. Eran como las 2 de la mañana. Llegamos directamente al hotel y de ahí salimos al aeropuerto y regresamos. Muy hermosa Italia. Bueno, valga el comentario. Nosotros hemos hecho siempre todo el esfuerzo, desde el comandante presidente Hugo Chávez, para tener las mejores relaciones con los Estados Unidos como país. Tenemos muy buenas relaciones con Estados Unidos como país, con su sociedad, con importantes sectores de la intelectualidad, universidades, movimientos sindicales, movimientos sociales. Black Lives Matter son nuestros grandes amigos, Black Lives Matter. Pero no hemos podido tener relaciones buenas y de respeto con los gobiernos que ha habido en Estados Unidos. Con el mejor gobierno que tuvimos comunicación fue con el de Barack Obama. 8 años. Hubo mayor comunicación y diálogo. Y en algunos momentos tuvimos la expectativa positiva de que pudiera haber relaciones de respeto. Pero fue el propio Barack Obama quien cometió el error de decretar y firmar
que Venezuela era una amenaza contra los Estados Unidos. Él me reconoció, Barack Obama, que había cometido un error. Me lo dijo a mí personalmente, fue un error. Vamos a arreglar eso, me dijo. Y me puso interlocutores que vinieron a Miraflores muchas veces a reunirse por horas conmigo para tratar de arreglar eso. Se fue Barack Obama y no lo arregló. Y Barack Obama dejó una puerta abierta para la agresión contra Venezuela, que ha sido utilizada de manera cruel y con saña por parte de Donald Trump. Con Donald Trump nosotros tuvimos relación desde antes que tomara la presidencia. Yo no sé si lo he dicho, Delcy, Cilia, pero Delcy estuvo en Washington esa semana del 10 al 20 de enero de la toma de posesión de Trump. Estuvo en la Torre Trump, en conversación con enviados de Trump. Y Delcy Rodríguez, como canciller, fue invitada a la toma de posesión de Trump. Hubiera sido la primera vez que una canciller venezolana estuviera en una toma de posesión. Y nosotros dijimos que no era conveniente. Así que antes de que Trump tomara la presidencia, tuvimos contacto con él, con enviados de él, por intermedias personas, interpuestas personas, que se dice en el argot jurídico. Y siempre. Pero su administración fue una administración que desde el primer día anunció que retomaba la doctrina Monroe sobre América Latina y el Caribe. La doctrina Monroe, de James Monroe, que dice América para los americanos. O sea, América para ellos, porque ellos dicen, los que sustentan y defienden esa doctrina, que América es Estados Unidos, nosotros los demás somos marcianos. O de Júpiter. Ellos tomaron la doctrina Monroe desde el primer día. Y desde el primer día del año 2017, quienes asumieron el mando en el Departamento de Estado, en el Comando Sur, en el Pentágono, comenzaron su arremetida contra nosotros. Pero siempre, a pesar de las arremetidas, en el 2017 la guarimba de 4 meses, en el 2017 la primera amenaza de invasión militar que hizo Donald Trump en agosto de 2017, siempre, todos los años. En el 2018 el intento de asesinato que ordenó Donald Trump con los drones que se hicieron en Venezuela. Te acordarás de mí, Stephanie. Los documentos aparecerán de cómo se dieron las órdenes para matarme, y las órdenes surgieron de la Casa Blanca. Ustedes verán esos documentos, los veremos algún día, en los años que están por venir. La verdad legal de cómo eso se hizo, esa aberración. Pero a pesar de todo, siempre, Stephanie, tuvimos conciencia en la Revolución Bolivariana de la necesidad de hablar, conversar, dialogar, buscar puntos de entendimiento. Pero siempre se impuso la visión extremista. En septiembre de 2018, después del atentado contra mí, recibimos una propuesta de un enviado de Donald Trump para una reunión con él. Estaba yo en Nueva York, en la sala de la Organización de Naciones Unidas. Y aquí en la Presidencia de la República se solicitó el teléfono directo mío y se empezó a trabajar para una reunión. Fue la vez que más cerca estuvimos de reunirnos Donald Trump. A él le preguntaron y él dijo que sí. Luego se le impuso el establishment y le negaron la posibilidad de reunión. Otro mundo hubiera surgido de ahí. Otras hubieran sido las circunstancias si Donald Trump y yo nos sentamos cara a cara y nos miramos los ojos y hablamos. Estuviéramos contando otra historia. Pero no. Hay mucha arrogancia, Stefan. Hay mucha prepotencia y hay mucho odio en la gente que dirige los destinos de órganos fundamentales del poder en Estados Unidos. Hay mucho extremismo ideológico en quienes han dirigido Estados Unidos los últimos 4 años y han impuesto una visión extremista en lo ideológico,
Tanto que llegaron a creer que solo que ellos decidieran nombrar un presidente, otro presidente, desde la Casa Blanca, ya los venezolanos iban a obedecer como que fuéramos una colonia. Y Venezuela le ha demostrado a Donald Trump y a los extremistas, supremacistas de Washington que no somos ni seremos jamás una colonia yanqui, ni colonia de nadie. No somos ni seremos jamás. Venezuela se plantó desde aquel 23 de enero de 2019 y ustedes ven dónde estamos. La política de Donald Trump sobre Venezuela fracasó estrepitosamente y ya ustedes pueden ver dónde está Trump, dónde está Guaidó y dónde estamos nosotros. Saquen las conclusiones solamente. Ahora digo yo, Stephanie, ojalá lo saquen. Yo veo CNN en inglés, estoy seguro que no van a sacar nada de lo que estoy diciendo. O si lo sacan, entonces sacan un analista al lado y ponen una foto de Guaidó y una foto mía así. La foto de Guaidó sonriente y la mía la ponen con la boca torcida y con los ojos volteados. Es mentira, es así. Yo veo CNN, sí le sabe. CNN en inglés lo veo todos los días. Veo toda la programación de CNN en inglés. Seguí las elecciones presidenciales de Estados Unidos por CNN en inglés. Y CNN en español también. Mi amigo Camilo, Fernando Rincón, son mis amigos porque yo los veo. Para aprender de ellos, y saber por dónde vienen. Bueno, entonces es muy importante saber que siempre hemos estado dispuestos y siempre estaremos dispuestos a entablar relaciones de comunicación, diálogo y de respeto con los gobernantes de Estados Unidos. Esperemos que se instale el nuevo gobierno del señor Joe Biden. Esperemos que ellos tengan tiempo de pensar y esperemos que se abran posibilidades de comunicación y diálogo de Venezuela con los Estados Unidos. Esperemos. Nosotros somos gente de paciencia. Hemos aprendido a ver, a pensar y a actuar con mucho equilibrio y mucho aplomo. Nosotros somos, Estefan, el poder en Venezuela, el poder social, el poder político. Somos el poder espiritual y moral de este país. Somos de verdad. Ojalá algún día, de los años que están por venir, se abandone la doctrina Monroe. Ojalá se vea a Venezuela y América Latina desde otros ojos, desde otra visual. Ojalá. En Estados Unidos, si te puedo decir, hay grandes cambios. Hay una gran polarización de la sociedad estadounidense. Los Estados Unidos están en las puertas de un gran conflicto violento de carácter social que pudiera derivar en alguna modalidad de guerra civil interna. No estoy exagerando. Seguramente los factores de poder que conocen muy bien los estudios de opinión saben que esa polarización extrema que se ha dado pudiera derivar en escenarios de un gran conflicto. Donald Trump apuesta a ese conflicto cuando dice que hay un gran fraude. Lo dice Trump, no lo dice Maduro. Hubo un gran fraude en Estados Unidos, dice Donald Trump. Y ustedes ven videos todos los días por las redes sociales, en las calles, en cualquier calle de Estados Unidos, se enfrenta un trumpista contra alguien de los movimientos sociales o demócratas. Se enfrentan a golpes, a palos. Uno ve grupos armados que apoyan a Trump con fusiles en las calles marchando. Imagínense que eso sucediera en Venezuela, ¿qué dijeran? Que salieran grupos que apoyan al gobierno bolivariano con fusiles de asalto, la cara tapada, a caminar con uniformes militares y a amenazar a los opositores. ¿Qué dijeran, Estefan? ¡Ay! Fuera el escándalo mundial. Ah, no, en Estados Unidos es normal, lo presentan normal. Grupos de simpatizantes de Donald Trump, dice el noticiero, grupos de simpatizantes de Donald Trump marcharon pacíficamente
con un fusil de asalto. Joe Biden llegó a la presidencia con Kamala Harris, producto de una gran coalición social que quiere un cambio en Estados Unidos. Joe Biden no lo eligió un partido, lo eligió una coalición muy diversa de fuerzas sociales que quieren un gran cambio en Estados Unidos. Y le han dado una oportunidad a Biden y a Harris de abrir las puertas de la historia de Estados Unidos a un gran cambio. Ojalá suceda. Ojalá. Deseamos que suceda. Y que ese cambio implique el abandono paulatino de la visión imperialista de dominación mundial que tiene la élite que ha gobernado Estados Unidos durante casi 200 años. Ojalá. Y en América Latina, ojalá eso signifique el abandono definitivo de la doctrina Monroe, de creer que América Latina y el Caribe somos el patio trasero, las colonias de los Estados Unidos. Ojalá. Esperemos. Sobre la segunda pregunta, Venezuela es un país que está empezando a construir su propio modelo de socialismo. El socialismo tú lo tienes que ver, Stefan, nos lo decía Chávez, de una gran visión, de una gran inteligencia, en todas sus dimensiones. Chávez definía por lo menos 5 dimensiones del socialismo del siglo XXI. La dimensión política, la democracia directa, participativa, protagónica, el poder popular, el pueblo con el poder. Sobre eso hemos avanzado bastante en la construcción de un poder popular que en Venezuela le roncan los motores. Todavía falta mucho. Vamos a la construcción de las ciudades comunales, del parlamento comunal y de muchas otras formas de poder comunal, que es el poder de la gente. La dimensión política. La dimensión social, la construcción de un nuevo modelo social, de solidaridad, de inclusión, de igualdad. Hemos avanzado bastante en algunos frentes del modelo social. Las misiones socialistas, las grandes misiones, Estefan. La educación pública gratuita de calidad, el carnet de la patria, los derechos culturales y la identidad nacional, la salud pública gratuita de calidad, la gran misión Vivienda Venezuela y el derecho al hábitat y a la vivienda. Esa es la segunda dimensión, la social. La tercera dimensión, la dimensión moral, espiritual. Ahí falta mucho. Hay una gran batalla entre los valores del socialismo del siglo XXI, los valores de la igualdad, la solidaridad, el bien común, y los valores o antivalores del individualismo, del consumismo, del capitalismo. Hay una gran batalla. Yo te puedo decir que falta mucho por hacer en lo que es la dimensión de los cambios culturales, espirituales, morales, de los valores de los venezolanos y venezolanas. Seguro que esta batalla ha sido dura. A veces hemos avanzado mucho y a veces hemos retrocedido. Quizás hoy hemos retrocedido en la dimensión de los valores socialistas, sí lo reconozco, hemos retrocedido, producto de la misma situación que estamos viviendo, pero estamos en batalla. Y la batalla no está perdida. Y estoy seguro que al final vamos a triunfar desde los valores de Cristo, desde los valores de Bolívar, desde los valores de Chávez. La otra dimensión es la dimensión que llamó Chávez del socialismo territorial. El socialismo en el territorio. Ahí, bueno, creo que hemos avanzado bastante. Hay un pueblo empoderado, se demuestra. Hay un pueblo con capacidad organizativa, allí donde vive, con liderazgo. Miles y miles de líderes, lideresas, jefes y jefas de los CLAP, de los consejos comunales, de los movimientos vecinales, de las fuerzas populares, de los colectivos. Y la dimensión económica, la quinta. Allí nunca ni Chávez jamás decretó el triunfo del socialismo. Allí en la dimensión estructural que va a tardar más tiempo en instalarse
un nuevo modelo socialista de generación de riqueza, de producción, de distribución de riqueza, de prosperidad. Apenas se dieron unos pasos, pero cuando estábamos en esa fase de dar pasos de construcción de un modelo armónico, de una economía socialista, vino esta guerra brutal, querido Estefan, vino esta guerra brutal. Tú sabes que Venezuela pasó de ingresos de 56.000 millones de dólares a menos de 500 millones de dólares este año. ¿Producto de qué? De la persecución petrolera, financiera, comercial contra Venezuela. Y bueno, la dolarización de las actividades comerciales ha sido una válvula de escape que yo la veo como positiva. No te extrañes, Estefan, es una forma de resistencia de nuestro pueblo. Gracias a Dios consiguió esa forma. En Venezuela no hay una dolarización de la economía porque la moneda oficial no es ni va a ser nunca el dólar ni otra moneda extranjera. En Venezuela lo que hay es mecanismo de una economía de guerra, de una economía de resistencia que busca en otras monedas y criptomonedas la forma de intercambiar productos, la forma de realizar sus propias necesidades. Eso es lo que tuviste en Petare. Bien chévere, digo yo. Y ahora vamos a proteger, como estamos protegiendo, los ingresos de los trabajadores venezolanos. Y vamos a ir equilibrando. Tú te preguntarás, ¿cuándo vamos a equilibrar todo eso? Bueno, esperará tiempo cuando Venezuela logre romper totalmente el bloqueo, logre recuperar sus ingresos en divisa y todo volverá a su cauce. Todo volverá a su cauce. De todas maneras, nosotros siempre estudiamos el funcionamiento de ese mundo, de las monedas, de las criptomonedas y las oportunidades que se abren por aquí y por allá. La construcción de la dimensión económica del socialismo es la tarea más compleja, más difícil y donde más tenemos que hacer esfuerzo y donde más falta por avanzar. Esa es nuestra realidad. Si en Venezuela existiera, como va a existir, una economía integrada, mixta, socialista, otro gallo cantaría. Cuando estuvimos cerca de ese modelo, el bienestar general era disfrutado por millones de venezolanos. Venezuela adquirió entre los años 2004 al 2014 los niveles mayores de bienestar y calidad de vida de toda América Latina y el Caribe. Hemos logrado defender algunos de la guerra: el derecho a la educación pública, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura, el derecho al trabajo. Hemos logrado defender. Algunos nos los han golpeado y están heridos, como el salario, está herido. Una herida abierta, supurante. La vamos a curar, la vamos a sanar. Pero bueno, hay un factor decisivo de esta etapa. Pero la historia es larga, Estefan. Y en esa historia nosotros vamos a triunfar. Adelante. Fue muy largo en esta respuesta, ¿verdad? Que dice... ¿Todo bien? ¿Por qué no aplaudieron? La segunda pregunta la formula Gabriela González de la W Radio Colombia. Sí, buenas tardes. Yo quisiera consultarle sobre la reunión que sostuvo con los representantes de Noruega y si este enlace... ¿No se escucha? No, sí te escucho, okay. Pero no te entendí. Sí, le quisiera preguntar sobre esta reunión que sostuvieron con los representantes de Noruega y si este enlace que habría quedado establecido se realizará con la mesa de diálogo o con la oposición representada por el líder opositor Juan Guaidó. También quisiera preguntarle en relación a la participación si se cumplieron sus expectativas. Se lo pregunto porque el Partido Socialista Unido de Venezuela sacó 4.277.926 votos y es
una cifra menor a la que se sacó en 2015, es decir, hace 5 años. Y la última pregunta que le quisiera hacer está relacionada a la presencia de disidentes de la FARC en territorio venezolano, y se lo pregunto porque el pasado 19 de noviembre el diario Últimas Noticias publicaba una información sobre la muerte de un disidente de las FARC llamado, o que le decían, el Loco Iván, durante un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana en el estado Bolívar. Quisiera saber precisamente entonces si su gobierno tiene información sobre presencia de más disidentes de la FARC en territorio venezolano o si hay detenidos. Gracias. Bueno, empiezo de la tercera a la primera. Un buen método, porque en Colombia ahorita, la W es una radio pero que tiene muy famosa en Colombia, ¿verdad? ¿Tú eres colombiana o venezolana? Venezolana. ¿De qué parte de Venezuela? Caraqueña, correcto. Bueno, la W. Mi saludo a la W Radio y a todas las radios. En Colombia es muy fuerte el tema de la radio. Son medios muy poderosos para la opinión pública colombiana. El pueblo de Colombia, ojalá llegue. Nuestro cariño, amor, siempre respeto por el pueblo de Colombia. La campaña de que en Venezuela hay guerrilla colombiana tiene muchos años. Y la posición ha sido siempre la misma, invariable. No aceptamos ni aceptaremos ningún grupo armado de Colombia de ningún tipo de característica en suelo venezolano. Las armas de la República, los uniformes de la República solo pueden ser usados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de acuerdo a la Constitución. Nosotros tenemos una frontera gigantesca con Colombia y siempre ha sido una frontera porosa, llamada así, ¿verdad? Porosa. Ahí se mueve en la frontera todo el delito que viene de Colombia, tú lo sabes. Los secuestradores, los contrabandistas, los narcotraficantes se mueven en esa frontera y hay una pelea permanente de siempre. Es brutal la pelea. Y también se mueven los grupos paramilitares, la guerrilla. El mensaje para ellos siempre ha sido muy claro: no toquen suelo venezolano. Y cuando se manda ese mensaje, es un mensaje de soberanía nacional. La oligarquía colombiana ha pretendido siempre que Venezuela se meta en su conflicto interno. No, el conflicto de Colombia es de Colombia y deben resolverlo los colombianos. Nosotros podemos ayudarlos, como los ayudamos en su momento al presidente Santos, a dialogar, a buscar acuerdos y a firmar acuerdos de paz que han sido violados todos. Podemos ayudar en la paz de Colombia, siempre dispuestos. Pero no nos pidan que nos metamos en su conflicto. Y como digo una cosa, digo la otra. A cualquier grupo, de cualquier característica, que intente caminar por suelo venezolano, será capturado. Y se le aplicará toda la Constitución y el peso de la ley. Sea el grupo que sea, llámese como se quiera llamar. No aceptamos grupos militares, paramilitares, armados, guerrilleros en tierra venezolana. No los aceptamos. Es una posición de principio y muy firme que quiero reafirmar, valga la expresión, el día de hoy. Sobre la segunda pregunta, nosotros seguramente, fíjate tú, hay que analizar los factores. Hemos tenido, como dije, 8 victorias en 9 elecciones. El canciller me recuerda que son 10 elecciones. Yo he olvidado una elección de consejos municipales que se hizo en diciembre de 2012. Tiene razón, que también la ganamos abrumadoramente, es así. 2018. Después de las presidenciales, el 9 de diciembre del 2018, hicimos elecciones con todos estos datos. Hay que llevarlo porque a veces son tantas las elecciones. Nosotros decimos que son 25 elecciones en 20 años. Hemos ganado 24. Si agregamos esta, que no la habíamos contado, serían 26. De 26 elecciones hemos ganado 25.
24, perdón. De 26 elecciones hemos ganado 24. Cada elección es un mundo. Cada elección hay que analizarla de acuerdo al momento histórico. Y sobre todo en Venezuela. En Estados Unidos no es lo mismo la elección donde eligieron a Ronald Reagan la primera vez, que votó el 40%, a cuando lo eligieron la segunda vez, que votó el 60%. No es lo mismo la elección cuando Donald Trump fue electo hace 4 años que la elección de ahora. No es lo mismo en polarización, la pandemia. En Estados Unidos votó el 30% de electores de manera presencial, el día de las elecciones. 30%. Anoten ese número por ahí que es muy importante. 30%. El resto lo hizo durante 2 meses por correo. Y ahí el punto de la controversia sobre el fraude supuesto denunciado por Trump. Cada elección es un mundo. Nosotros no nos podemos dejar obnubilar cuando tenemos victorias abrumadoras, gigantescas. Y tampoco nos dejamos obnubilar cuando tuvimos esa derrota brutal de hace 5 años. Frente a la derrota y a la victoria, hay que mantener el equilibrio y decir: no creo en ti, derrota, no creo en ti, victoria. Creo en la verdad, en el esfuerzo, en el trabajo, en tener capacidad de continuidad, de perseverancia. Trabajo, trabajo y más trabajo, dijo nuestro libertador Simón Bolívar, para tener patria. Y así somos nosotros. Cada elección es un mundo. Si te analizo las 10 elecciones que me ha tocado vivir como presidente, cada elección es un mundo. Por ejemplo, la elección para gobernadores del 15 de octubre del año 2017. Nos enfrentamos por última vez toda la oposición unida y nosotros. Resultado, nosotros sacamos 56% de los votos nacionales sumados. La oposición sacó 40. Nosotros sacamos 19 de 23. Fue la última vez que hicimos un pulso juntos. A partir de ahí hubo una oposición como la de Ramos Alú, la de Leopoldo López, la de Julio Borges, que le entró un frito y patica, ¿para qué te tengo? Salieron corriendo. Es la verdad. Ahí tuvimos una gran victoria, nosotros no nos podíamos dejar obnubilar, no, ya. Victoria total, victoria definitiva. Qué grandes somos, ¿no? Humildad, sencillez. Y cuando la gente vota de esa manera, lo que viene es más compromiso. Nos sentimos más comprometidos, con más ganas de trabajar con la gente y por la gente. 3 meses después vinieron las elecciones, eso fue hace poco, 2017. Y ganamos 307 de 335 alcaldías. Ahí ya participó la mitad de la oposición. Luego vino el 2018, el 20 de mayo. Y yo gané por más de 4 millones de votos. 67% de los votantes. Y ya esa mitad de la oposición quedó por fuera, no quiso. Yo te digo, la elección del 6 de diciembre ha sido una elección heroica. En medio de las circunstancias que nos toca vivir, de la pandemia, de la guerra del combustible, de la guerra económica, del sufrimiento cruel que han sometido al pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela dio una demostración heroica de decir: queremos paz. Y ha nacido una nueva Asamblea Nacional que va a iniciar un nuevo ciclo de historia en Venezuela. Se ha iniciado un nuevo ciclo. Y viene el ciclo de la recuperación, de los logros. Y nos vamos a concentrar en 2 temas principales. En la recuperación económica permanente, en el apoyo a todos nuestros emprendedores, sectores productivos, y en el diálogo político para la reconciliación y el reencuentro entre los venezolanos. 2 temas vitales, Jorge Rodríguez. La recuperación económica progresiva,
con la ley antibloqueo y con las leyes antibloqueo que van a surgir en la nueva Asamblea. Porque la ley antibloqueo es una ley madre, una ley matriz, y de ahí van a surgir por lo menos 10, 15 leyes especializadas en cada sector, para la inversión y el crecimiento de cada sector. Nuestra prioridad va a ser la economía ahí, con la nueva Asamblea Nacional que se inicia un nuevo ciclo. Y la otra gran prioridad es el diálogo político, nacional e internacional. Nacional e internacional. El diálogo político para el reencuentro. Yo le he hecho una propuesta, una oferta, y aquí la ratifico, de diálogo y de entendimiento, para que hagamos una ruta electoral de aquí al 2024, por lo menos. Podemos hacer la ruta electoral de aquí al 2024, las próximas elecciones de gobernadores. Llueva, trueno y relampaguee, aquí va a haber elecciones de gobernadores en el 2021. Y nos veremos la cara en el 2021. Llueva, trueno y relampaguee, va a haber elecciones de alcaldes y alcaldesas. Y llueva, trueno y relampaguee, en el 2024 hay elecciones presidenciales. Porque yo no me puedo prolongar el mandato con una consulta por internet. Tenemos que ir a elecciones con los candidatos y candidatas que en su momento se presenten. Así que podemos hacer una ruta institucional, electoral, política, económica, sobre un gran diálogo incluyente. Llamo a todos los venezolanos y venezolanas que quieran la recuperación de nuestro país, que amen nuestro país, a que dejemos los sectarismos de lado, a que dejemos los orgullos y los egos a un lado, a que abramos el corazón y nos sentemos todos en la misma mesa, pongamos la agenda y empecemos a escribir una nueva historia de entendimiento, de reconciliación, de reencuentro y de recuperación de nuestro país. Ese es mi llamado. Sobre la pregunta de Noruega, yo tengo mucha confianza en los negociadores de Noruega y tengo mucha confianza en su capacidad. Ellos vinieron a Venezuela y se entrevistaron con todo el mundo, y yo ratifico públicamente al gobierno de Noruega toda nuestra disposición para atender sus próximas convocatorias, para diálogos, para conversaciones y para avanzar en una ruta pacífica y democrática para Venezuela. Le ratifico. Ahí estuvo el hoy diputado Jorge Rodríguez Gómez con el gobierno de Noruega reunido, escribiendo un nuevo papel con Noruega para el diálogo. Hay que ser agradecidos en la vida. Yo soy un hombre agradecido y le agradezco al gobierno de Noruega todo lo que ha hecho en los últimos 3 años por la paz de Venezuela, por el diálogo democrático, porque los venezolanos nos veamos a la cara entre todos, que no haya exclusión. Yo no excluyo a nadie del diálogo, no tengo por qué. Creo que el diálogo debe ser inclusivo. Y bueno, te puedo decir que diálogo hay con todos y con todas. La tercera pregunta la realiza Arturo Cano de La Jornada de México. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Tengo 3 preguntas. La primera es si usted considera que, dado el explosivo carácter del presidente Trump, sea capaz de una agresión mayor antes de despedirse, todo con tal de dejarle un tiradero, un problema o un conflicto mayor a Joe Biden. La segunda es la siguiente. Por las razones que sean, porque la oposición más fuerte decidió no participar, la composición de la nueva Asamblea Nacional no refleja la diversidad política del país. ¿De qué manera esa nueva Asamblea, con esa composición, podrá ayudar entonces a disminuir o terminar con las sanciones unilaterales que han impuesto Estados Unidos y la Unión Europea? Y la tercera es un poco más larga, si me permite. Yo vine por primera vez como periodista a Venezuela en 2002. Desde entonces he venido a muchas elecciones, no a todas por supuesto, pero
He observado, cuando no he podido venir, hace años que no venía, siempre a distancia los sucesos de Venezuela y sobre todo a los sectores populares, al chavismo, que alguna vez me dijo alguien, el chavismo de veras es el pueblo negro y desdentado y sudoroso, ¿no? Y he visto en los últimos años que han ido creciendo los actos de represión en contra de trabajadores, de sindicalizados que protestan por la situación que el país atraviesa, contra campesinos en las tierras, contra ese pueblo empoderado y bravo que usted menciona. Que un pueblo que aprendió a protestar, que aprendió a defender sus derechos. ¿Usted es partidario de esa mano dura? Hay un caso en particular que sé que no tiene que ver con estas protestas, pero que me pareció un caso interesante que le he dado seguimiento desde México, el de una pareja de jóvenes, Argenis y Alfredo. Yo sé que usted se ha referido al tema de estos jóvenes que trabajaban en PDVSA. ¿Ha pensado en este caso en intervenir como presidente en el sobreseimiento del caso de ellos? Fíjate, la tercera pregunta que dicen no es una pregunta, es una afirmación, una convicción que tú tienes. No es verdad. Por lo que he leído del bueno, caso. Has leído, pero una cosa es que tú leas cosas que salen en Twitter y otra cosa es la realidad. En Venezuela hay plenas garantías para todo nuestro pueblo. Hay plenas garantías para la lucha sindical. Aquí hay lucha sindical todos los días. Plenas garantías. Inclusive te puedo decir que hay una expansión del movimiento sindical. Lo que pasa es que hay una izquierda por allí exquisita que le ha gustado y trata de buscar de crear una hendidura en la revolución bolivariana, de manchar la revolución bolivariana, con acusaciones falsas. El movimiento en Venezuela es un poderoso movimiento agrario, campesino. Recientemente yo me reuní con ellos. Tenemos las mejores relaciones. Un movimiento profundo, basado en las tradiciones de Ezequiel Zamora. Movimiento sindical poderoso de donde yo vengo. Un movimiento campesino profundo. Un movimiento popular que estimulamos y apoyamos todos los días. Así que esas afirmaciones que se compadecen con tu última petición, lamentable, porque yo no voy a meterme en ese tema. Una palabra mía sería muy poderosa. Ya sobre ese tema, que no es el objetivo de esta reunión, donde creo que estás muy mal informado, ya sobre ese tema habló el fiscal general. Eso es un tema de la Fiscalía de la Justicia. Se descubrió a 2 personas vendiendo la información al gobierno de Estados Unidos. Hay plena prueba, hay testimonio. No soy fiscal ni soy juez, por eso no debo hablar del tema. Y no me voy a meter. Yo serví de enlace para que familiares y amigos de esas 2 personas, donde hay que presumir la inocencia, de acuerdo a la Constitución, se entrevistaran con el fiscal. Y hubo los contactos, ya ellos tienen contacto con el fiscal. Ya es un tema de la Fiscalía de la Justicia. La industria petrolera, debes saber tú. Hay miles de Wikileaks donde demuestran cómo la industria petrolera de la embajada gringa aquí en Venezuela fue penetrada, infiltrada. Compraron. Si compraron al presidente de la industria petrolera, si lo corrompieron, si se llevaron a Rafael Ramírez, ¿qué se puede pensar de los niveles de infiltración que hay en la industria petrolera? Estados Unidos, a través de su organismo de inteligencia, de la NSA, de la CIA, penetró y compró a centenares de personas en la industria petrolera. Hemos ido poco a poco limpiando la industria petrolera de infiltrados. Tú debes saber, tú eres mexicano, tú debes saber que nosotros somos objeto de una guerra brutal desde años. Búscate los Wikileaks para que tú veas cómo actuaban. Si un trabajador petrolero iba a la embajada gringa a pedir una visa para ir de viaje a Estados Unidos a visitar una familia o de paseo, lo pasaba en un cuarto especial y en ese cuarto le hacían un trabajo y mientras le daban la visa le hacían ofertas de dinero. Bueno, allí captaron a mucha gente, y lamentablemente el caso que tú me
tocas que no me quiero meter, porque yo sí tengo mucha información de ese caso, pero no quiero opinar públicamente. No quiero aportar, no quiero que sea yo quien aporte los casos, la información de la gravedad de ese asunto. Dolorosa gravedad, dolorosa. Nadie que se vista de rojo rojito puede pedir impunidad frente a delitos tan graves como se cometieron ahí, como lo sabe la Fiscalía. Puedes hablar con el fiscal, señora canciller, vicepresidenta. Haga un enlace con el fiscal general y que hable con el periodista de la jornada. Y ya, ahí en privado, tú puedes saber toda la verdad que yo públicamente en una rueda de prensa no te voy a decir. Pero en Venezuela hay plenas garantías para las luchas sociales, sindicales, para la construcción del poder popular. No podrá un grupito de izquierda por allí divisionista manchar la moral y la ética nuestra. Sobre las otras preguntas, si Trump pudiera intentar una agresión mayor, esperemos que no. Nosotros no bajamos la guardia ni un segundo. Una administración moribunda como la de Trump pudiera intentar cualquier cosa contra Venezuela. De hecho, acabo de relatar por qué el Plan 76. Porque lo intentaron. Octubre Rojo lo llamaban en el plan. Noviembre Insurreccional. Lo intentaron. Intentaron incendiar Venezuela. Intentaron crear provocaciones militares en el Caribe con barcos y aviones. Lo intentaron todo, septiembre, octubre, noviembre. No pudieron porque nosotros estamos las 24 horas en vigilia, cuidando la paz de la República, cuidando la soberanía y el territorio, cuidando a nuestro pueblo. Las 24 horas de la República, del día, estamos. Y esperemos que Donald Trump no vaya a caer en la tentación de un acto de injusticia que llene de sangre sus manos al final de su periodo. Esperemos que no. Y la otra pregunta tiene que ver con la composición de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es la Asamblea de todo el país. Va a tener importantes líderes de oposición. Creo que la Asamblea Nacional va a tener los mecanismos de diálogo, va a tener la capacidad de diálogo con todo el país. Yo he pedido a los diputados y diputadas del Gran Polo Patriótico, que van a tener la mayoría abrumadora de la Asamblea Nacional, que conviertan la Asamblea Nacional en el epicentro del debate político del país y que instalen inmediatamente, apenas lleguen, una gran mesa de diálogo político, social, económico, cultural del país. Y convoquemos a todos los sectores sociales, políticos, empresariales, religiosos. Y de allí, con una agenda abierta, escuchemos a todos. Y sea la Asamblea Nacional de todos y de todas. Va a ser una Asamblea Nacional, por fin, después de 5 años de exclusiones, de puertas cerradas, va a ser una Asamblea Nacional de puertas abiertas. Ahora es que esa Asamblea Nacional, querido periodista mexicano, ahora es que es una asamblea que no refleja la composición de la sociedad venezolana. Esa Asamblea Nacional, adeca burguesa, de estos 5 años, nunca reflejó a la sociedad venezolana. Nunca. Reflejó los intereses de pequeños grupos, de pequeñas mafias políticas. Ahora sí viene una Asamblea Nacional que va a reflejar la composición de los deseos, de los intereses, de la opinión pública del país. Estoy seguro de eso. Empieza un nuevo ciclo de diálogo, de democracia, de inclusión y de una Asamblea Nacional de puertas abiertas a toda Venezuela. Próxima. La siguiente pregunta la realiza Marcos Salgado de Hispan TV de la República Islámica de Irán. Buenas tardes, presidente. Le quería preguntar, en principio, ¿cómo se imagina usted la situación
o qué podemos esperar de la situación que se va a dar a partir del 5 de enero. Estados Unidos dice que sigue apoyando a un diputado que no va a ser más diputado a partir del 5 de enero. Entonces, ¿qué situación podemos imaginarnos a partir de esa fecha, teniendo en cuenta que este diputado fue aplaudido tanto por demócratas como por republicanos en su momento en los Estados Unidos? Y por el otro lado le quería preguntar por su seguridad. Sabemos que ha cambiado de centro de votación. El diputado electo Jorge Rodríguez nos decía ayer en una rueda de prensa que eso tiene que ver con una cuestión de seguridad en la que él no podía ahondar más, pero bueno, le pregunto a usted qué podemos saber y si tiene que ver con este plan 76 al que usted hacía referencia. Gracias. Bueno, gracias a ti y a todos que están aquí. Sí, yo cambié mi centro de votación. Todo venezolano que quiera cambiar su centro de votación lo puede hacer. Solicité el cambio del centro de votación porque por fuente de inteligencia colombiana de muy buena confiabilidad nos llegó la información de que estaban preparando un atentado para asesinarme el día de las elecciones, en vivo y directo. Nosotros fuimos confirmando la fuente, las investigaciones, y mi equipo de seguridad tomó la decisión de recomendarme el cambio de centro de votación. Porque precisamente era un día fijo, en un lugar fijo. Y desde la Casa de Nariño, Iván Duque participó de los planes para intentar asesinarme el mismo día de las elecciones. Esa es la verdad. Y yo tomé mis precauciones legales con el Consejo Nacional Electoral y mis precauciones de seguridad. Todo ese asunto está en fase de investigación avanzada, pero esa es la verdad. Sobre qué va a pasar después del 5 de enero. Empieza un nuevo ciclo de la historia venezolana. Esta es la 5ª legislatura. Se va a instalar. ¿Qué va a pasar? Que esa Asamblea Nacional va a empezar a aprobar leyes otra vez a favor del país. Que esa Asamblea Nacional va a convocar al parlamentarismo social de calle otra vez. Y de puertas abiertas va a discutir todos los temas. Que esa Asamblea Nacional va a empezar a interpelar a los ministros, a las ministras. ¿Qué va a empezar? Que esa Asamblea Nacional va a sesionar toda la semana en el Palacio Federal Legislativo y será epicentro de los debates nacionales. ¿Qué va a pasar? Que se va a instalar una gran mesa de diálogo incluyente, inclusiva, gigantesca, poderosa. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a ir a rendir mi informe y voy a ponerme a la orden para que me interpelen cada vez que quieran sobre algún tema. Eso es lo que va a pasar. Va a pasar que la realidad se va a imponer a la fantasía y la fantasía va a ir desapareciendo de la vida política del país. No importa que a esa fantasía la apoye Estados Unidos, Europa o los marcianos. La fantasía desaparecerá. La realidad es muy poderosa. La realidad es la realidad. Y es muy poderosa. Y el pueblo ha decidido ya. Una nueva Asamblea Nacional con el voto popular. Con paciencia. Tú lo sabes. Con paciencia esperamos. Con paciencia aguantamos. Esperamos hasta que llegara el día que tenía que llegar del año 2020 por mandato de la Constitución para elegir la Asamblea Nacional, y así se hizo. Con paciencia, con paciencia, con fe en el futuro de Venezuela. Y bueno, tenemos una nueva Asamblea Nacional, electa por el pueblo de Venezuela. Y después del 5 de enero vendrá una nueva realidad, vendrá un nuevo ciclo. Y seguiremos defendiendo el derecho a Venezuela a su autodeterminación. Y seguiremos enfrentando el intervencionismo. Venga de donde venga el intervencionismo. Tenga el color del partido que tenga. Enfrentaremos el intervencionismo. Porque nosotros no tenemos mentalidad colonial. No tenemos mentalidad de esclavo.
No tenemos mentalidad de siervos, de vasallos. No, no. No somos siervos, vasallos, esclavos, ni colonia de nadie en este mundo, así que nadie debe venir a meterse en los asuntos internos. Ustedes no han visto comunicados de la Cancillería venezolana hablando de los resultados de las elecciones de Estados Unidos. ¿Ustedes han visto algún Twitter del canciller, algún comunicado? ¿Qué pasó con los votos en Georgia, en Wisconsin, en Pensilvania? ¿Qué pasó con el fraude? Que se investigue, que vaya al Magro, que la OEA designe una comisión porque no hay resultados de elecciones todavía en los Estados Unidos. Ustedes nos han visto opinando. Y así como no lo hacemos con Estados Unidos ni con nadie en el mundo. El mundo del intervencionismo, del hegemonismo, del imperialismo, tiene que llegar a su fin. Debe respetarse la legalidad internacional, la relación entre las naciones. Y nadie tiene derecho a venir a inmiscuirse y a calificar asuntos internos que son exclusivos de los venezolanos y las venezolanas. Así seguiremos en esa batalla, que es larga. 200 años tenemos de batalla por la independencia, por la dignidad de nuestro pueblo, por la soberanía de nuestra tierra. 200 años. Hace 200 años, luego de 10 años de guerra, fue que España reconoció a Bolívar como presidente de Colombia, la Gran Colombia, y jefe de los ejércitos libertadores. Luego de una guerra cruel, cruenta, donde Bolívar empezó a avanzar, y en noviembre de 1820 se sentaron el jefe de los ejércitos españoles, Pablo Bolívar, a firmar los acuerdos, donde se reconocía la República. Por primera vez, en un acuerdo de regularización de la guerra. Luego pasarían 10 años de guerra más, la independencia política absoluta de España. Y luego, fue en 1848 que España reconoció la independencia de sus antiguas colonias. Año 48, le costó al Imperio Español una guerra continental, una gran derrota, y después, al pasar del tiempo, 18 años después de la muerte de Bolívar, es que vino a reconocer la independencia. Le costó. ¿Cuánto le costará al Imperio norteamericano reconocer la independencia de América Latina y del Caribe? Reconocer el derecho a la independencia, a la dignidad de Venezuela, no sé cuántos años, pero nosotros lucharemos hasta lograrlo. Ten la seguridad. La quinta pregunta la realiza Madeleine García por Telesur Venezuela. Hola, ¿cómo está, presidente? Bueno, con este sector que llamó a la abstención y que dice congregarse en una consulta popular, ¿cuál es el puente con ellos? ¿Cómo dialogar con esa ciudadanía que ha creído que es posible una invasión? ¿Cómo dialogar con los que no han querido dialogar y no terminan de encontrar un punto de encuentro con el gobierno? La segunda pregunta es si Zapatero sigue buscando espacios de diálogo, ¿se reactivó ese espacio? Y por último, presidente, los países que reconocen a Guaidó seguirán haciendo sombra contra la institucionalidad legítima, por ejemplo, con la nueva Asamblea Nacional. ¿Cómo acercarse y lograr romper eso que se construyó sobre la base de la mentira, la manipulación, como lo han denunciado ustedes? Bueno, vamos a empezar también del 3 al 1. Pásame el teléfono ahí, que no he visto los mensajes. Ya va, déjame revisar los mensajes un momentico. Siempre hay cosas de interés aquí que me ponen algún chisme, alguna cosa. Correcto. No hay mucho. No tiene esta mosca el teléfono, y yo los veo a ustedes todo el tiempo, y le escriben desde sus capitales, pregúntale a Maduro pregúntale. Insístele. Bueno. Sobre la tercera pregunta, yo creo que a esta altura, de verdad, los gobiernos sensatos y los políticos sensatos del mundo, de aquellos países minoritarios del mundo que apoyaron la intervención de Venezuela, que amenazaron a Venezuela,
que apoyaron un falso, fantasioso, nunca existente gobierno interino, deben tener conclusiones serias. Yo creo que entre la razón y el orgullo se está imponiendo el orgullo, Madeleine. Creo que se impone más el orgullo de no dar un paso de rectificación frente al error que se cometió en el año 2019 y 2020 que la razón y la sensatez. Tú lo puedes ver en el comunicado de la Unión Europea ayer. Es un comunicado que es una pelea entre el orgullo imperial colonial de la Unión Europea frente a Venezuela y la sensatez de que el diálogo debe imponerse y debe respetarse la independencia del país. Es una batalla entre el orgullo y la sensatez. Yo espero que la sensatez vaya abriendo ese camino. Una vez que se instale la Asamblea Nacional, ya hemos visto experiencias como esta. En el año 2005, toda la oposición se fue. Se fue. No participó. Votó el 21% de los venezolanos, se eligió una asamblea. ¿Y qué pasó con esa asamblea? Yo era diputado. Se instaló el 5 de enero de 2006, funcionó 5 años, funcionó perfecto. Y listo. Esa es la realidad política. Se abrió camino. Esa Asamblea Nacional no tuvo problemas en trabajar y en reunirse con todo el que había que reunirse en el país y en el mundo. ¿Qué ganó la oposición con retirarse de esas elecciones? Nada, lo perdió todo. Lo perdió todo. Fue una insensatez, un despropósito, un error garrafal que ellos mismos reconocieron al pasar los años, pero volvieron a cometer el mismo error. Esos sectores, Julio Borges, Ramos Alup y compañía. Así que creo que, bueno, en la batalla tremenda que están dando algunos políticos sensatos de los países minoritarios que apoyaron al fantasioso e inexistente gobierno interino, es la batalla entre el orgullo, el ego y la realidad política y la sensatez. Apostemos a la sensatez, al diálogo y al entendimiento futuro. Sobre Zapatero, ayer tuvimos un desayuno aquí en Miraflores, en este mismo salón Simón Bolívar. Estuvo el expresidente Rodríguez Zapatero, estuvo el expresidente Evo Morales, Rafael Correa, Fernando Lugo, Mel Zelaya. Tuvimos 3 horas conversando. Excelente conversación. Hablamos de Venezuela, de las elecciones, de la historia, de Chávez, hablamos del mundo, de los cambios en Estados Unidos, hablamos de todo. Rodríguez Zapatero, como saben ustedes, es un líder muy informado del mundo, de Europa. Y quizás el expresidente Rodríguez Zapatero es el líder europeo más informado y más conocedor de la realidad de Venezuela. Y creo que ha jugado un papel importante para el diálogo y la paz del país. Y creo que va a seguir jugando en los años que están por venir un papel importante como interlocutor, como facilitador y como hombre de democracia y de diálogo. Creo que va a seguir jugando un papel importante el expresidente Rodríguez Zapatero, así como muchos otros líderes internacionales que nos ayudan, a veces en secreto. A veces no se sabe en secreto, de algunos expresidentes, líderes internacionales que nos ayudan en el diálogo. Tenemos afortunadamente gente en el mundo que quiere ayudar a Venezuela. Y sobre la primera pregunta, ¿cómo dialogar con los que no quieren dialogar? Yo te diría, tu pregunta es ¿cómo dialogar con los que no quieren dialogar? Y yo te respondería, dialogando. Dialogando. Yo no soy un hombre orgulloso de ego, de rencores, yo no. Nosotros no somos hombres ni mujeres de rencor. Si hay que sentarse con el mismísimo diablo, nos sentamos con el diablo a hablar. Eso sí, después nos persignamos y nos echamos bastante agua bendita y alcohol en las manos para que no se nos pegue el coronavirus.
pero nosotros estamos dispuestos a dialogar. Si la esencia de la política es el diálogo, es la conversación, es el discurso, es la palabra, es la esencia de la política en el mundo. La esencia de la vida humana es la comunicación, que es la cosa más hermosa de un bebé. Cuando ya cumple 9 meses, 10 meses, cuando dice papá, mamá, abuela, bueno, uno se le cae el corazón, uno se derrite. El diálogo, la comunicación es la esencia del ser humano. Y en democracia, el diálogo, la comunicación es la esencia de la democracia. ¿O es que hay forma de hacer democracia sin hablar? Hay una forma de hacer un país democrático sin hablar, sin reconocer al adversario. ¿Dónde? Díganme. ¿En Marte? ¿Dónde? ¿Es posible hacer una democracia sin hablar, sin dialogar, sin conversar, sin hacer discurso, sin entenderse, sin encontrarse? ¿Dónde? Solo los fascistas plantean la eliminación del adversario. Solo los fascistas plantean el fusilar, como en España, 26 millones de españoles que piensan diferente a los fascistas. Como ustedes saben que sucedió estos días con un escándalo que hay en España. Solo los fascistas plantean la exclusión. Los golpistas que creen que pueden imponerse. En Venezuela se ha demostrado. El periodista mexicano dice que está viniendo desde el año 2002. En Venezuela se ha demostrado que por golpes de Estado, conspiración, jamás se podrá gobernar el país. Nadie podrá entrar a este palacio presidencial a gobernar a través de un golpe de Estado. Nadie, nadie. Solamente a través del diálogo, de los votos, de los procesos democráticos. Así que a los que no quieran dialogar, la única cura que tienen es dialogar. Ese es nuestro llamado. Nosotros somos los reyes mundiales, los campeones mundiales del diálogo. Diálogo, diálogo, diálogo y más diálogo. La siguiente pregunta la realiza Brian Elbor, de la agencia Reuters, Inglaterra. Buenas tardes, presidente. Teníamos entendido que la Asamblea Nacional Constituyente cesaría sus funciones con la entrada del nuevo Parlamento. Queríamos saber si en efecto esto sigue estando previsto y en tal caso si hay una fecha para su última sesión o si en su criterio personal estas dos instituciones podrían continuar funcionando de forma paralela en el 2021. Muchas gracias. Sí, ya fue anunciado por la Asamblea Nacional Constituyente que la Asamblea Nacional Constituyente completa y finaliza sus funciones en este mes de diciembre. Ya le tocará al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente anunciar los eventos donde ellos completarían su trabajo, presentarían balance al país. Yo estuve hablando ayer con Diosdado en la noche, compañero Diosdado Cabello, sobre estos temas. Él me informó de un conjunto de fechas y esperemos que ellos oficialmente como institución de la República así lo hagan. Ya eso fue anunciado. Se va a completar un ciclo virtuoso, necesario, desde que el 1 de mayo del año 2017, sustentado en esta Constitución, convoqué al Poder Constituyente. Hoy podemos decir, valió la pena convocar al Poder Constituyente. Fue útil, necesario, de alto impacto para la historia moderna del país. La Constituyente permitió tomar las riendas de la República, evitar una guerra civil y consolidar la paz entre los años 2017 y 2020. La Constituyente nos llevó a la paz y además hizo un trabajo legislativo de decretos y leyes constitucionales y leyes constituyentes que se pierde de vista. La última ley, la ley antibloqueo, ley de carácter constitucional, el más alto rango que solo lo puede dar una asamblea constituyente. Nos dio una ley del más alto rango, la ley antibloqueo, para enfrentar todas estas circunstancias. La constituyente estuvo a la altura de las exigencias del país en todos estos años. La constituyente convocó todos estos procesos electorales. Fue garante y protectora de los procesos electorales
para elegir gobernadores y gobernadoras, alcaldes, presidente, Asamblea Nacional, y la Constituyente deja un país en paz y entrega el país a una Asamblea Nacional que le toca ahora transitar su propio destino, su propio esfuerzo, sus propios escenarios. Así que la Asamblea Nacional Constituyente ya este mes de diciembre le entregará cuentas al país y nosotros le daremos un gran aplauso desde el corazón por el papel histórico que ha cumplido esta segunda Asamblea Nacional Constituyente en periodo de revolución. La siguiente pregunta la realiza Carlos Sala del medio de comunicación La Información de España. Buenos días, presidente. Buenos días. Presidente, lo más importante ahora, ha dicho usted que es la recuperación económica. Y también le he escuchado decir que está de brazos abiertos para recibir inversión nacional e internacional o empresarios. Mi primera pregunta es, ¿qué garantías está dispuesto a darle a empresarios españoles o europeos para invertir en Venezuela con seguridad y que no cambien ustedes de ley o de parecer en un año? Segundo, dentro de estas reformas, ¿estaría dispuesto a privatizar empresas públicas venezolanas, o incluyendo PDVSA, o a entregar empresas que han sido expropiadas en el pasado? Y tercero, si hace estas reformas económicas, ¿no cree usted que la nueva administración norteamericana podría considerar suspender las sanciones económicas con Venezuela y ayudar a la recuperación? Gracias. Bueno, gracias. ¿De qué parte de España eres tú? Madrid. Madrid, hermosa Madrid también. No es hermosa, Europa tiene unas ciudades espectaculares. Espectaculares. Bueno, mi saludo al pueblo español. Yo admiro mucho la inteligencia y la cultura de España. Admiramos mucho a España. Queremos mucho a España. Y sé que me quieren mucho también en España. Lo sé porque aparezco todos los días en los noticieros. Y eso nada más puede ser demostración de amor. Amor, amor de Antena 3, de la televisora pública, de La Sexta, toda, yo sigo. Seguí el escándalo del Delcy-Gate. ¿Tú lo seguiste? Que Delcy, que esto, que no sé qué cosa, que Delcy gobierna España. Bueno, sobre la segunda pregunta. Nosotros, las empresas públicas del Estado, lo que está planteado es fortalecerlas y seguirlas recuperando. Las empresas básicas de Guayana que están en fase avanzada de recuperación productiva, PDVSA, la empresa eléctrica, todas. Y parte del plan de fortalecimiento de todas las empresas es hacer alianzas con inversionistas privados internacionales y nacionales. La ley antibloqueo facilita las alianzas de inversión, sin necesidad de llegar a eso que tú llamas privatización, ¿no? Es fortalecimiento de las empresas en el carácter productivo, como empresas públicas y socialistas. Y una empresa pública socialista del Estado hace una alianza productiva para comercializar, para invertir, para producir petróleo, oro, bauxita, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido, bueno, estamos listos para avanzar, seguir avanzando en esa dirección. Ahora, no tiene que ver una cosa con la otra. La posibilidad de que se abra un diálogo con el gobierno entrante de los Estados Unidos tiene que ver más con lo político que con lo económico. Puesto así como tú lo preguntas, pareciera que si nosotros nos rendimos y entregamos la economía de Venezuela, seríamos perdonados por los gobernantes de Estados Unidos. Ni nosotros pensamos así, ni aceptaríamos ningún término en esa dirección.
No. Venezuela seguirá con su modelo económico, de economía mixta, productiva, rumbo al socialismo. Y seguiremos nosotros ensayando, mejorando. Si hay cosas que han salido mal, bueno, se buscan nuevas respuestas, siempre renovando, con un objetivo, la recuperación productiva, la expansión de las fuerzas productivas de Venezuela y los diálogos para mejorar, ojalá, las relaciones políticas con Estados Unidos, Europa y otros gobiernos, otros gobernantes, tendrán que seguir el curso de lo político, de la agenda política. Sobre las garantías a los inversionistas, yo puedo asegurarte plenamente que Venezuela no ha cambiado ni una sola de las garantías legales que le hemos otorgado a los inversionistas europeos en gas, petróleo, industria, turismo, minas. Y a la prueba me someto de quien quiera decir lo que quiera decir. Porque se creó una leyenda, llaman leyenda urbana, es que la llaman, se creó una leyenda. No, es que la revolución bolivariana, Chávez y Maduro cambian las reglas de juego todo el tiempo. ¿Mentira? Nosotros somos gente de palabra y de ley, y todo lo que se ha firmado legalmente, contratos de exploración, de producción, de comercialización en petróleo, en gas, en minas, en industria, en turismo, se ha cumplido estrictamente, de manera delicada inclusive, porque a veces ha habido agresiones brutales de gobiernos europeos contra Venezuela, y en cualquier país eso hubiera significado la expulsión de esos inversionistas de ese país. En cualquier país. Ante la agresión de España, nosotros, la medida natural que un gobierno hubiera tomado es expulsar a los inversionistas y quitarles todo. Era la reacción normal ante el nivel de agresión que hemos sido sometidos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Diferenciar. El conflicto con los gobiernos europeos es una cosa, con el gobierno de Estados Unidos es una cosa, y las relaciones de cooperación económica, de inversión con los inversionistas es otra cosa. Esa es nuestra visión. Puedes transmitirla oficialmente. Aquí tienes el video, te lo regalo. Puedes transmitirla. Y con la ley antibloqueo ha habido reuniones ya para nuevos pactos de inversión con inversionistas de todo el mundo. La vicepresidenta no descansa, el ministro Tare no descansa, los ministros de Economía de reuniones de trabajo, viendo oportunidades de inversión, de negocios hacia el futuro. Yo en ese sentido soy muy optimista de que la ley antibloqueo le dé todas las garantías amplias y suficientes para que la inversión prospere y Venezuela se recupere en medio de esta guerra económica que nos han metido. Tengo fe en la recuperación de nuestro país. La octava y última pregunta la realiza por el medio de comunicación estadounidense Zoe Pepper de The People's Dispatch. Hola, buenas tardes, señor presidente. People's Dispatch. Perdón, ¿de dónde? Es un proyecto internacional, pero yo vivo en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? People's Dispatch. ¿Qué es dispar? El despacho del pueblo, o sea, la traducción no es tan buena. Maduro Dispatch. Así, perfecto. Bueno, señor presidente, no sé si usted se enteró, pero esta mañana un grupo de cerca de 200 observadores y observadores internacionales quedaron varados esperando 10 horas por un vuelo de Caracas a Ciudad de México porque el gobierno de Iván Duque ordenó la clausura del espacio aéreo sobre Colombia, efectivamente impidiendo que ese vuelo pues saliera. Y quiero saber cómo ve usted esa acción dentro del contexto de un aumento de agresión a Venezuela
Bueno, esa es la primera pregunta. Y la segunda es que, bueno, en los últimos años usted ha sido blanco de varios ataques, desde un magnicidio hasta una orden de captura desde Estados Unidos este marzo de este año. Entonces, quería saber cómo usted lidia con todos esos ataques y, pues, es eso. Bueno, me enteré en la corredera de la mañana. Creo que ya se resolvió. Estas son cosas que pasan, ¿ves? Por la obsesión enfermiza de Iván Duque contra Venezuela. Iván Duque es el presidente colombiano en 200 años que más odia a Venezuela. Es un antivenezolano militante, Iván Duque. Odia a Venezuela. No sé a quién odia más, si a Venezuela o a Colombia. Creo que nosotros. Iván Duque quisiera una guerra con Venezuela, pero no ha podido. Iván Duque, todos los días en su despacho, tiene un informe de qué hago yo, qué digo yo. Todos los días habla de mí, de Venezuela. Tiene una obsesión fatal, como la película. Claro, en la película, la persona de la obsesión fatal se enamora del actor. No creo que esté enamorado de mí. Creo que es odio, no es amor, es odio. Odio, 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 odio. Y mira, gobierna más contra Venezuela que a favor de Colombia, Iván Duque. Él se dedica a gobernar contra Venezuela. ¿Qué hace hoy a nivel diplomático? ¿Qué hace a nivel comercial? ¿Cómo sabotea la frontera? ¿Cómo prepara atentados? ¿Cómo alimenta a los mercenarios? 1000 mercenarios tiene Iván Duque allá en Colombia, entrenándolos para algún día lanzarlos contra Venezuela. 1000 mercenarios. Y bueno, esto es una expresión de su pequeñez moral. Estas cosas no suceden. Por el espacio aéreo de Venezuela pasan decenas de aviones que vienen volando de Colombia todos los días, y yo no me voy a poner personalmente, un presidente, a parar un avión, a llamar a la institución aeronáutica y decir ese vuelo no sale. ¿Te das cuenta de hasta dónde llega su obsesión, W? ¿Te das cuenta? Él está informado al detalle. Van saliendo los observadores, se montaron en el avión, no pasan por Colombia, es Iván Duque quien lo determina. ¿Se dan cuenta el nivel de obsesión, lo peligroso? En vez de gobernar su país donde ha habido más de 80 masacres, este año, centenares de asesinados, torturados, desaparecidos, secuestrados. Con todos los observadores internacionales que fueron agredidos por el gobierno de Iván Duque de Colombia al no permitírsele sobrevolar el espacio aéreo para viajar a sus países de origen. Toda mi solidaridad y mi repudio a esta acción del gobierno de Colombia. Bueno, es así. Ahora, fíjense ustedes sobre la otra pregunta. ¿Cómo hacemos nosotros para lidiar con todos estos asedios? Bueno, nos toca, pues. El ser humano tiene capacidad para adaptarse a todas las circunstancias. A nosotros nos mueve un proyecto histórico, el proyecto de Bolívar, el gigante, el grande, el fundador, el creador de todo, Bolívar. Nos mueve su fuerza espiritual, nos mueve su pensamiento, nos mueve su espada todavía, de una patria grande, unida, libre, independiente, feliz, la felicidad social, la igualdad social, la libertad. Bolívar nos mueve, y es una fuerza espiritual muy grande, porque te hace sentir que tu lucha no es tu lucha, es la lucha de una historia, es la lucha de algo más trascendente que un individuo, es una causa más que una lucha, es la
un país entero. Es la causa justa de 200 años de rebeldía. Eso es lo que nos mueve a nosotros. Hace 8 años, un día para nuestro país. Porque nuestro jefe, fundador de la Revolución Bolivariana del siglo XXI, Hugo Chávez Frías, le dijo al país: estoy en situación de riesgo, puedo morir, y si me pasa algo, yo dejo a este hombre que está aquí, y dejo a un pueblo, y dejo a mis hijos y mis hijas, para que unidos sigan conduciendo esta revolución. 8 años. Mira, lo digo y siento el palpitar de ese mismo día. El comandante Chávez hizo esos anuncios. Esta noche va a haber un programa especial. Los invito para que lo vean. Son 8 años ya. Y yo me voy atrás. Hace 8 años yo llegué a la casa en la noche, donde vivíamos Silvia y yo, en el Paraíso, aquí en la urbanización del Paraíso, en un apartamentico, con nuestros hijos, hijas, con nuestro nieto y nieta. Diego estaba cumpliendo ese día 2 años. Llegamos a picarle la torta, pero la tristeza era muy grande. Era dolor. Y yo le dije a Silvia: prepárate, Silvia, porque yo sentí ya una despedida de nuestro comandante. Nuestro comandante era muy veraz, era muy crudo. Y yo sentí que él había dejado todo arreglado ya. Chávez le dio la vida hasta la oportunidad de dejar arreglado su destino, su futuro, el futuro de Venezuela. Y me dejó, nos dejó, a todos nosotros, sus hijos y sus hijas, que nos hemos mantenido unidos en espíritu, en alma, por el amor a nuestro comandante, por la lealtad a nuestro comandante, por amor a nuestro país. Y lo hemos dado todo. Hemos pasado de todo. De todo. Pero en cada día que ha pasado estos años, ni un solo día hemos dudado de que esté el camino correcto, el camino de la Revolución Bolivariana. Y que este camino, por muy graves que hayan sido las agresiones, las sanciones crueles y las dificultades, por este camino le despejaremos el futuro a nuestro país. Y le dejaremos a nuestro país una cultura, una identidad, una fortaleza espiritual para los siglos de los siglos. Una identidad como nos dejó Bolívar. Una identidad de país, de pueblo, que no somos colonia de nadie. Debemos sentirnos orgullosos de no ser colonias de nadie. Debemos aprender a dirimir nuestras diferencias y a reencontrarnos como venezolanos y venezolanas. Y a buscar un destino común de la patria grande latinoamericana caribeña. Un destino común que vamos a encontrar. Son sueños grandes que nos inspiran y nos dan la fuerza moral para afrontar todo lo que nos ha tocado y todo lo que nos toque de aquí en adelante. Les doy las gracias a ustedes por darnos la oportunidad de comunicarnos, de expresarnos. Me hubiera gustado escuchar, ¿cuánto tiempo va? 1h50, me hubiera gustado escucharlos a todos, todas sus preguntas. Ahora me voy a poner a ver televisión, voy a poner CNN en español. Esta noche veo a Camilo, a Fernando y a todos, ¿verdad, Silita? ¿Cómo es que se llama la periodista mexicana que tiene el programa a las 10? Aristegui, muy buenas las entrevistas que hace Aristegui. Yo pudiera darle una entrevista a Aristegui, Alfred Nazaret. Es una muy buena periodista, incisiva, informada. Bueno, mi saludo a todas, a todos. Telesur no se ponga celosa, porque Telesur la veo las 24 horas del día, en la mañana, en la tarde y en la madrugada. Telesur, la mejor televisora internacional del mundo. Gracias. Que Dios bendiga a nuestra patria y que Dios los bendiga a ustedes. Amén. Muchas gracias. De esta manera culmina la conferencia de prensa con medios de comunicación.